sabática era otra cosa. Esto está bien, digamos. Esto está bien. Lo que dice la sabática lo dejó ahí nomás. Yo me había quedado con el deseo de explicar un poquito esto, ¿no? Ahora vamos a ver el Valle de Sombra y Muerte. El Valle de Sombra y Muerte. ¿Vos le has dado, Bernardo, esta sabática? No. Bueno. Chicos, vamos al tema, ¿sí? Bueno, yo quería compartir con ustedes este temita, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23, ¿sí? Salmo 23. Y hay mucha confusión con respecto a este tema, hermanos, porque nosotros nos hemos consolado durante mucho tiempo con el Salmo 23, ¿no? Pero nunca nos hemos detenido, y qué pena que no tengamos un pizarrón, ya próximamente posiblemente tengamos un pizarrón para enseñar profecías. Lo que yo les quiero mostrar, chicos, tiene que ver con un consuelo maravilloso que nos da Dios, pero que tenemos que entenderlo, porque si no vamos a llegar a entender bien lo que dice el Salmo, ¿no? Muchas veces se los lee este Salmo cuando muere una persona, o muchas veces lo leemos nosotros para consolarnos de que Dios nos va a ayudar. Pero ¿por qué lo leemos y nunca lo hemos estudiado? Hay que entenderlo y tratar de verlo bien este Salmo para que realmente, chicos, podamos sacar una lección espiritual concreta, objetiva, pero hay que estudiarlo. Si no lo estudiamos no podemos aclarar muchas cosas. De manera que si yo me consuelo leyendo el Salmo 23, hay que estudiarlo un poquito. Así que bueno, tratemos de ir viendo algunas cosas, a ver qué sacamos en esta noche de provecho para nosotros. En el Salmo 23, chicos, vamos a estudiarlo un poco, ¿no? Entonces vamos a empezar a analizarlo versículo por versículo. Si nosotros nos queremos consolar en este Salmo, tenemos que ser sinceros y tomar nota de todas las cosas que dice la Biblia como condición para que nosotros nos apropiemos de esta promesa. Dios me puso en el corazón, chicos, que cantemos en esta noche, porque en el Espíritu he discernido algo, y es que ya dentro de poco quizás no podamos cantar, ni podamos seguir estudiando la Biblia. Yo siempre miro hacia el futuro con visión proyectiva y me imagino las cosas que nos van a pasar como pueblo, ¿no? Pero si yo me quiero realmente regocijar en el Salmo 23, tengo que estudiarlo para ver qué implicaciones tiene, para ver cómo puedo ser yo realmente una ovejita del pastor. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Chicos, nosotros podemos tener necesidades, pero no falta. De manera que cuando ustedes van a leer en la Biblia, que cuando dice Pablo, lo que me falta, no significa que no tenía nada, sino que le faltaban algunas cosas que estaba necesitando. Pero el cristiano nunca puede decir no tengo nada, absolutamente nada. Dios siempre te da algo. Lo que puede ser es que te falten otras cosas. Pero si nosotros vamos a basarnos en el Salmo 23, dice clarito: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿por qué el salmista dice que es mi pastor? Para que Jehová o Jesús sea mi pastor, yo tengo que ser una oveja. Y la relación que hay entre el pastor y la oveja, hermanos, es una relación de intimidad en donde se requiere que el cristiano esté convertido. Si no, no puede darse esa comunión entre pastor y oveja. ¿Sabían eso? De manera que ¿cómo yo me puedo, hermanos, consolar con este salmo si yo no estoy convertido? Aquí dice: Jehová es mi pastor, yo soy una ovejita, Jesús es mi pastor. Pero si yo busco en la Biblia las condiciones para que yo sea una ovejita y Jesús sea mi pastor, vamos a ver que hay condiciones. ¿Quieren ver? Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 24 y 25, noten qué interesante lo que dice ahí. No, perdón, el capítulo 2, versículo 24 y 25. Ahí está. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25. Noten qué lindo lo que dice ahí. Pero se nos aclara, ¿no? Está hablando de Jesús. De Jesús. Y noten
lo que dice la condición que hay que tener para que yo sea una ovejita que está con el pastor y que vuelve al pastor. Hablando de Jesús dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, siga viviendo en pecado. ¿Dice así? No, sino para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no vivamos al pecado, sino que vivamos a la justicia, y por la herida de Jesús, o sea, por la herida del cual habéis sido sanados. Chicos, ¿han sido sanados espiritualmente ustedes? Porque toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y en el cuerpo no hay en él sino solamente herida, hinchazón y podrida llaga. Aquí dice, chicos, que el cristiano ahora vive a la justicia, está muerto al pecado y ha sido sanado por la herida de Jesús. O sea que estamos hablando de una experiencia espiritual, netamente espiritual, de una sanación espiritual. Pero, ¿qué pasa si nos damos cuenta que no hay sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma? Si no hay esa sanación, tenemos que pedirle a Jesús que nos sane. ¿Tienen ustedes esas condiciones? Porque ahora el versículo 25 va a explicar, porque vosotros, o sea nosotros, acá los del grupo pequeño, ¿cómo éramos? Éramos como ovejas descarriadas, andábamos lejos, fuera, apartados de Jesús, apartados de la iglesia, apartados de la vida de justicia. Mas ahora, y qué lindo que ese ahora se aplica a nosotros hoy, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Quién es el pastor de nuestras almas? Cristo, Jesús es nuestro pastor. Pero noten qué lindo los detalles que da. Chicos, ¿cómo puedo saber yo si Jesús es mi pastor? Si Jehová es mi pastor. Estos versículos dicen de que yo tengo que estar muerto al pecado, tengo que vivir a la justicia, tengo que haber sido sanado de mi pecado, se tiene que haber producido una sanidad espiritual en mi corazón enfermo y doliente, y después de haber sido sanado tengo que haber vuelto al pastor para constantemente tener comunión con él. ¿Se dan cuenta que para que Jesús sea mi pastor tienen que darse estas condiciones? ¿Tiene que darse esta experiencia espiritual? Y yo quería tocarlo más o menos para profundizar, para que nosotros vayamos viendo y analizándonos y examinándonos a ver si se ha dado la conversión en nuestra vida y si no, procurarla. Pero te aclaro, cuando tú te conviertes, Jesús te cambia el corazón. Una cosa es conversión y otra cosa es santificación. No se vayan a confundir, ¿no? Por más que Jesús te convierte y te cambie el corazón, lo mismo quedas con defectos que vas a tener que ir venciendo a lo largo de toda tu vida mientras luchas por el proceso de la santificación. ¿Se entiende, chicos? Una cosa es conversión y otra cosa es santificación. Con respecto a lo que voy a decir, de que digamos de que las ovejas, o sea, el tema de la conversión, aquí lo aclara bien en Juan 10:14. Ya lo leemos, sí, ya lo leemos. Entonces, chicos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Que nosotros tenemos que tener bien en claro este tema para saber si estoy realmente convertido, porque si no, ¿cómo puedo decir que Jesús es mi pastor si nunca se han dado en mí estas experiencias? Y como pueblo adventista, chicos, a veces no se dan estas características espirituales en nosotros y no se cumple en nosotros el pastoreo del Señor. Y ahora, como decía Bernardo, yo lo tenía justo anotado, por eso quería que vamos despacio. En Juan capítulo 10 también nos muestra, chicos, qué condiciones hay para que Jesús sea mi pastor y yo sea su ovejita. Juan capítulo 10, desde el versículo 10 hasta el 14. Juan capítulo 10, versículo desde el 10 hasta el 14, y traten de concentrarse. Yo quiero que ustedes vayan meditando en las cosas que estamos leyendo, ¿sí? Dice del versículo 10 al 14, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
vida espiritual en abundancia, algo que hoy por hoy nos falta. 11. Yo soy el buen pastor. ¿Se dan cuenta? Jesús es nuestro pastor. Presten atención. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas, y huye, se escapa, no quiere tener problema con el lobo, no quiere tener problemas con los lobos. Y el lobo las arrebata y las esparce, o sea, produce división en el rebaño. Y dice el versículo 14, el 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Él no le importa las ovejas, le importa el salario. Al asalariado le importa el salario, no las ovejas. Por eso es asalariado. Y no lo digo yo, está ahí en la Biblia. ¿Y por qué será no que Jesús había dicho eso? Y ahora en el versículo 14 dice, y de nuevo recalca, chicos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Noten, y las mías me conocen. Entonces, chicos, para que yo sea una ovejita del pastor, tengo que conocerlo a Jesús. Jesús me conoce, yo lo conozco, pero no es un conocimiento teórico, ¿no? Es un conocimiento teórico práctico, porque todo conocimiento siempre es teórico práctico. Si un médico estudia medicina, pero nunca hizo una práctica, ¿qué va a pasar si uno lo pone a operar de un día para el otro? Va a cometer muchos errores porque nunca practicó y nunca tuvo la dirección sabia en la práctica de otras personas que estén más experimentadas que él. Pero ven, chicos, las condiciones que hay para que Jehová sea mi pastor, las condiciones que hay para que Jesús sea mi pastor, que se produzca sanidad espiritual, que haya muerto al pecado, que viva a la justicia, que se produzca sanidad espiritual, que vuelva de nuevo al regazo de Jesús, que lo conozca Jesús, que lo siga a Jesús. Entonces, chicos, se dan cuenta que si nosotros queremos que Jehová sea nuestro pastor, hay condiciones espirituales que yo tengo que experimentar para que se produzca esto en mi vida, para que se produzca todo esto en mi vida. Ahora, chicos, se dan cuenta porque muchas veces, por más que tratamos de apropiarnos de las promesas de la Biblia, pareciera ser que no las podemos experimentar, que no las podemos vivir. Entonces, chicos, volvemos al Salmo 23 porque estamos haciendo un estudio de este Salmo para tratar de comprender un poco más qué significa. Y ya van a ver cuando lleguemos a la sombra de muerte, vamos a ver qué significa la sombra de muerte, pero según la Biblia. Entonces, en el Salmo 23, chicos, dice el 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Versículo 3, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. El versículo 2 y 3 es un aliento, y traten de concentrarse en el mensaje que Dios nos quiere dar. El versículo 2 y 3 significa que no todo en la vida es malo, no todo en la vida es pruebas, no todo en la vida es disciplina, no todo en la vida está mal. Y eso es lo que yo siempre les enseño a mis alumnos. La vida de Job fue un hombre que tuvo una prueba terrible, hermanos, en su vida. Pero pregunto yo, ¿toda su vida estuvo llena de miseria, desastre y pérdida? No, porque después dice que Dios lo restaura de nuevo y tiene muchas bendiciones. Claro, o sea que no toda su vida fue horror y terror y miseria. Toda su vida fue bendición. Todo el principio de su vida fue bendición. Llegó un punto en que él fue probado y pasó por el valle de sombra de muerte. Y después Dios le quitó eso, le quitó ese tiempo de prueba y volvió de nuevo a la bendición. O sea que antes tuvo bendición y al final tuvo bendición. Solamente hubo un pequeño periodo de su vida en que fue probado.
De manera que el versículo 2 y 3 me está queriendo decir algo. En la vida cristiana vamos a tener pruebas. Vamos a tener que pasar por el valle de sombra de muerte, pero no toda la vida es valle de sombra de muerte, sino diríamos, ¿para qué tenemos un Dios tan grande, tan fuerte y que la Biblia le llama todopoderoso? En el versículo 2 y 3, si tú realmente te has convertido, si nosotros realmente nos hemos convertido, dice que vamos a tener una experiencia maravillosa de peregrinaje. Jesús nos pastoreará en lugar de delicados pastos. Antes de conocer a Jesús estábamos en pecado, andábamos en miseria, en confusión, con depresión, con sentimiento de culpabilidad, sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Andábamos en tinieblas. Pero una vez que lo conocemos a Jesús, también tenemos problemas, pero realmente podemos experimentar que Jesús me lleva por lugares de delicados pastos. Yo como testimonio le puedo contar que mi vida no es la misma que antes de conocer a Jesús. Yo antes, cuando no conocía a Jesús, practique o no practique pecado, mi vida era tristeza, angustia, depresión, inseguridad, estado de nerviosismo. Cuando conozco a Jesús sigo teniendo problemas, pero no es lo mismo. Yo puedo sentir que oro con María José, o con Emilio, o con Luis, o con Bernardo, y por más problema que yo tenga, yo sé que si yo me arrodillo a orar con ella, cambia todo. Jesús me saca el problema, o no me lo saca y me da una hermosa gracia, una maravillosa gracia para poder seguir adelante. O sea que los versículos 2 y 3 te muestran que si tú te entregas a Jesús para comenzar a ser una ovejita del pastor, ten por seguro que aunque tengas problemas, vas a pasar por lugares de delicados pastos. Él te llevará por fuentes de aguas. Ahora, no es que todo el camino está lleno de agua, no, pero en cada sección de tu camino habrá fuentes de aguas donde tú puedas beber. Hermano, el versículo 2 y 3 es maravilloso porque te muestra que caminando con Jesús, por más problemas que tenga, si tú echas manos de los medios que Dios ha dado para que seamos felices, vamos realmente a ser gozosos y felices en esta vida. Y el versículo 3 dice, confortará mi alma. ¿Qué quiere decir esto con confortará mi alma? Confortar significa consolar, apoyar, me consuela. Esa es otra cosa linda, pero no la entendemos. Cuando viene un problema, nos ponemos mal porque no hemos comprendido el Salmo. Cuando viene el problema, yo ya he aprendido, yo lo busco a Bernardo, o a María José, o a Emilio, y voy y oro con los chicos. Y no se me cae nada de mi hombría por orar. Cuando yo tengo problemas y veo que me falta fuerzas, busco hermanos para orar con ellos. Y saben que realmente he podido comprobar que a veces Dios no me quitó el problema. Yo he tenido muchos problemas y sabe que la mayoría de las veces no me lo quitó, pero me confortó mi espíritu, me confortó mi alma, me confortó mi ser interior, me confortó con su Amazing Grace, el famoso himno que está en inglés, maravillosa gracia. Con esa maravillosa gracia nos conforta. Pero no entendemos. Y vivimos mal porque nunca nos hemos detenido a tratar de comprender lo que dice este texto sagrado. ¿Y por qué vivimos siempre mal? Porque la solución está a nuestra mano, pero no vamos con humildad a Jesús. ¿Qué decía el cantito que hemos cantado hace rato? Debo ir a sus brazos, debo ir a Él. Él espera que acudas a Él. Si yo aprendo que en la vida cristiana, hermano, la vida cristiana va a estar llena de problemas. No va a ser todo problemas, pero va a haber problemas y cada vez va a haber más problemas. Pero ¿estamos experimentando en nuestra vida que Jesús me pastorea junto a delicados pastos? ¿Está confortando mi alma? ¿Me está llevando junto a fuentes de agua de vida? Porque hermano, si no estás comiendo pasto delicado, si no estás yendo por fuentes de aguas de reposo, si Dios no te está confortando el alma, es porque Dios es amor, pero tú estás fallando en tener una correcta relación con Él.
Pero con respecto a que Dios conforta nuestra alma, hermanos, con respecto a que Dios conforta nuestra alma, vamos al Salmo 86. Siempre nos olvidamos que tenemos un sacerdote compasivo. Nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos. Y no lo ponemos en práctica, no lo vivimos. No lo vivimos, chicos. No lo estamos poniendo en práctica, no lo estamos experimentando, no lo estamos practicando, no lo estamos viviendo. ¿Se dan cuenta, chicos, por qué vivimos mal? ¿Por qué nunca experimentamos esto? ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué no entendemos? Como iglesia de la Odisea, vivimos leyendo el Salmo 23, pero no experimentamos. A ver, veamos un poquito más eso de que confortará mi alma. Salmo 86, versículo 15 al 17, rapidito, chicos. Hugo, ¿confortará mi alma lo mismo que diga restaurará también? No, la restauración se da en la conversión, cuando me restaura de mi antigua vida de pecado. Restauración es una cosa. Ahora, cuando me conforta, Dios conforta a los que ya están restaurados, ¿sí? Porque Dios, ¿cómo va a confortar si primero lo que está necesitando es restauración? ¿Puede decir el criminal, el asesino, yo quiero que Dios conforte mi alma, así sigo matando? No, primero tiene que ser restaurado espiritualmente para que después sea confortado espiritualmente. Bueno, entonces tengan cuidado con la traducción de la Reina Valera 2000, ¿no? Ah, bueno, sí, tengan cuidado con esa traducción. Salmo 86, chicos, en el versículo 15 al 17, traten de concentrarse en eso. Salmo 86, versículo 15 al 17, vamos rapidito, así vamos avanzando, presten atención. Dice así, chicos: ¿cómo es eso de que confortará mi alma? Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, el diablo no quiere que lo veamos así. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu fortaleza a tu siervo, y noten, y guarda al hijo de tu sierva. Y el 17 aclara: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. ¿Y qué dice la última parte? Porque tú, oh Jehová, me ayudaste y me consolaste. Chicos, si ustedes aprenden cómo ir a Dios, Dios te ayudará, Dios te consolará, Dios confortará tu alma. Pero depende de que nosotros experimentemos y practiquemos los medios que Dios nos da. Cuando tengas enemigos, Dios te ayudará y te consolará. Hace poco tuvimos un problema que tuvimos que tratarlo con algunos hermanos de iglesia, y yo le oré a Dios, y Dios me ayudó y me consoló de los problemas que teníamos. Y es verdad que Dios realmente, cuando tenemos problemas, Dios conforta nuestra alma. Tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Sigamos leyendo, rapidito. Salmo 119, versículos 76 y 77. Vamos rapidito. Salmo 119, versículos 76 y 77. En el Salmo 119, versículos 76 y 77, hablando del mismo concepto, dice así, presten atención, chicos: sea ahora tu misericordia para consolarme. Chicos, Dios consuela, pero nosotros no experimentamos ese consuelo porque no entendemos lo que Él dice, no comprendemos lo que Él dice y por lo tanto no experimentamos lo que Él dice. Para eso es la misericordia de Dios. ¿Ustedes no sabían para qué era la misericordia de Dios? A veces decimos que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero ¿y para qué es la misericordia? Para que cuando yo esté mal, Él me ayude, me consuele, me defienda. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y noten qué lindo el 77. Vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. Pero da la condición. ¿Para quién es el consuelo? ¿Para los que transgredimos los mandamientos? No, para los que están restaurados, para los que están convertidos, para aquellos que la ley de Dios es su deleite. Y nosotros fallamos en esos hermanos. Reverenciamos la ley, pero somos tibios en obedecerla.
Yo sé que todos los que estamos acá guardamos la ley por la gracia de Jesús, pero tibiamente, a medias, sin diligencia. Y hermanos, si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, vamos a ir comprendiendo de que Él me puede consolar. Pero ustedes pueden notar, si son lectores cuidadosos, que hay condiciones para eso, hermanos. Qué lindo es saber de que Dios está dispuesto a ayudarme, a consolarme, a confortarme. Pero tenemos que experimentar. Yo siempre digo, tenemos que experimentar. Porque estudiando y enseñando no se experimenta. ¿Cuándo se experimenta? Cuando estudio, obedezco y enseño. Pero si yo le quito lo del medio, que es obedecer, rompo un paso y ya no puedo experimentar. Ahora, si volvemos al Salmo 23 rapidito para hacer un estudio de este tema, porque estamos estudiando, ¿sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora les va quedando claro, les va cerrando el círculo de por qué quizás no experimentamos el Salmo 23. Yo lo leí en la escuela sabática, pero no se explicaba en detalles estas cosas, chicos, que son maravillosas promesas, pero a condición de que experimente, a condición de que viva, a condición de que yo sea restaurado por Dios. En el versículo 3 dice, confortará mi alma, y dice también, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí está otra condición. A veces queremos que Dios nos pastoree, nos proteja, nos consuele, pero no nos dejamos guiar por Él para andar por una senda de justicia. Pero vamos al primer punto. ¿Cómo nos guía Dios? Él dice que me guiará por sendas de justicia. Bueno, pero primero veamos cómo me guía y después vamos a ver cuál será esa senda de justicia. ¿Cómo me guía Dios? A ver, vamos a ir rapidito, chicos. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. En Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Presten atención, chicos, a esto. Vamos a ver primero cómo nos guía. En Romanos 8, versículo 12 al 14 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y según el contexto, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Aquel que le hace caso al Espíritu Santo y por medio de la fuerza del Espíritu Santo mortifica las obras de la carne. Hermanos, un gran problema que hay ahora en la iglesia son nuestras pasiones carnales, nuestros pecados carnales, nuestros deseos carnales, nuestros pensamientos carnales, nuestros métodos carnales. Aquí dice que solamente los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Y el contexto dice que un guiado por Dios es aquel que se somete al Espíritu para mortificar, dominar y matar su carne. Entonces, si dice que Él me guiará por senda de justicia, queda en claro que me guía por su Espíritu. Veamos otro texto, Salmo 143, versículo 10. En el Salmo 143, y vamos aclarando a través de la Biblia, es lindo cuando la Biblia sola aclara. Salmo 143, versículo 10. Noten lo que dice, chicos. Salmo 143, versículo 10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, y noten, chicos, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces queda claro que cuando Dios dice que Él me pastoreará, también me guiará por sendas de justicia. Ya vamos a ver enseguidita qué es senda de justicia, pero vuelvo de nuevo a analizar el punto este. Chicos, Dios no me puede guiar si yo, de manera sumisa, sensible y maleable, no me dejo guiar. Si yo soy duro, peleador, contradictor, el Espíritu Santo no me puede guiar.
Solamente el Espíritu Santo puede guiar a aquellos que se dejan guiar por su Espíritu. Y para ello, chicos, tenemos que experimentar, tenemos que vivir la experiencia de la conversión. Ahora bien, Él me guiará por su Espíritu Santo, pero dice que me guiará por senda de justicia. ¿Y cuál es la senda de justicia según la Biblia? Vamos a ver, Salmo 119, versículo 35. En el Salmo 119, versículo 35, para mí esto es muy lindo, hermano. Yo quería compartir ese salmo con ustedes para dejar bien claro, hermano, la Biblia es preciosa y me da consuelo, me da promesas, pero yo soy duro y no quiero experimentar. O nosotros como pueblo no queremos experimentar, no queremos vivir, no queremos practicar, no queremos obedecer. En el Salmo 119, versículo 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y leemos el 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, tu senda. ¿Cuál es el camino de Dios? La senda de justicia. ¿Y cuál es la senda de justicia? La senda de tus mandamientos. Hermanos, es hermoso cuando estudiamos esto porque nuestra mente revive y decimos, es clara la Biblia. Yo por ahí no he escuchado a otras religiones, yo vengo de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica libre, y siempre me leían el Salmo 23, pero nunca me habían enseñado que cuando Jehová te pastorea y te guía por senda de justicia, te está guiando por la senda de sus mandamientos. Porque aparecen todas las palabras. Senda, lo mismo que en el Salmo 23. Guiar, como en el Salmo 23. Y camino, que tiene que ver con la senda. Me guía, aparece la palabra guiar, la palabra senda, la palabra mandamiento, la palabra camino. Chicos, ahora viene la pregunta. ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Jehová para transitar por la senda de sus mandamientos? Sí. Ajá. Que sea senda de justicia también la comparaba con la senda correcta, algo así, que lo lleva al lugar correcto. O sea, que es, digamos, a Cristo, o sea, la senda correcta, o sea, una forma de compararla, digamos. Sin embargo, Noelia, nosotros podemos ver que el Salmo 23 es para gente que ya ha conocido a Jesús, por lo tanto ya fue a Jesús. La senda no puede ser la senda que me guía a Jesús, porque yo ya lo tengo a Jesús. El Salmo 23 no es para personas que no están convertidas. Es bueno cuando decimos que es una senda recta, una senda correcta, la senda de la obediencia, la senda de la rectitud, la senda de la claridad, pero fíjense cómo la Biblia es más exacta en su concepto. Guíame por la senda de tus mandamientos. Por eso yo me quedé un poco asombrado, porque la escuela sabática debiera aclarar estas cosas, hermanos. Bueno, lo que estás explicando parece más profundo de la explicación que estás dando. Claro. Donde yo estaba leyendo, bueno, es más superficial. Claro, es medio más ambiguo. Es como más para el chiquito de... Claro. Entonces yo lo estaba leyendo y digo, Claro. Tengo que pasar a otra. Claro, ¿no? Pero fíjense que la Biblia, chicos, cuando venga alguna persona y nos diga, hermano, el Salmo 23, Él te guiará por senda de justicia, ustedes con la comparación de textos muestran que el mismo salmista dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Entonces Jehová es el pastor que lo guiará a la ovejita, que lo guiará al salmista, que lo guiará al cristiano, pero aclara bien que esa senda de justicia es la senda de sus mandamientos. ¿Hugo? Es interesante eso, ¿no? Es lo que dice en Levítico 6:25. Y será nuestra justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó. Claro, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. Y así también todos los textos, que no vamos a buscar, pero todos los textos que hablan de justicia, tienen que ver con la ley,
con los mandamientos, con la palabra. Entonces, chicos, vemos que no hay un claro concepto de cómo Jehová guía a su pueblo. Si Jehová no me está guiando a mí por la senda de justicia, por la senda de sus mandamientos, ¿cómo puedo pedirle a Él que me prodigue su cuidado pastoril? Entonces queda en claro, chicos, ese tema, queda en claro. Vamos al Salmo 23 de nuevo. Hermano, para mí es realmente iluminador cómo el Salmo solito se va aclarando cuando vamos a través de toda la Biblia. Ahora, chicos, en el Salmo 23 queda por leer, hemos leído el versículo 3 y leemos lo siguiente. Dice así, chicos: confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero claro, el tema es que yo no me dejo guiar por esa senda. No me dejo guiar por la senda de sus mandamientos. Pero quiero que Él sea mi pastor. ¿Cómo puede ser eso? No se entiende. Y ahora viene el versículo 4, hermanos. Y nosotros que estamos llenos de problemas vamos a entrar a ver el versículo 4. Si bien es cierto, el versículo 2 y 3 muestra que vamos a tener momentos lindos en compañía con Jesús, ahora viene el 4. Ese no lo leamos, no lo estudiemos. Ojalá no existiera el 4 y sea todo versículo 2 y 3. Y vivamos siempre en pastos delicados, todos gorditos comiendo pasto delicado. No sé si me explico. Como en el tiempo de José. Bueno, todos hemos andado por esos valles. ¿Por cuál? ¿El de los gorditos o los de los flaquitos? Bien, bien. Bien. Entonces, chicos, el 4 dice lo siguiente, presten atención, tratemos de concentrarnos en esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, explicamos esto. ¿Qué significa el valle de sombra y de muerte? Hermanos, nosotros somos peregrinos y vamos peregrinando hacia la Canaán celestial. Y en el camino, a veces está el versículo 2 y 3, es todo lindo. A veces hay en la vida cristiana momentos que son hermosos, llenos de pastos verdes, me va cuidando el pastor, cada 2 por 3 hay fuentes de agua, de reposo, Él me va confortando mi alma, todo es lindo. Pero el versículo 4 te muestra que nadie se salva de en algunos momentos de su vida pasar por el valle de sombra de muerte. El Salmo 23 te aclara que todos nosotros vamos a pasar una vez o varias veces en la vida, o muchas veces en la vida, por el valle de sombra de muerte. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el no creyente? El no creyente vive en el valle de sombra de muerte. Todo es depresión para él. En cambio el cristiano no. El cristiano vive siempre en el versículo 2 y 3, pero a veces tiene que pasar por el valle de sombra de muerte. Entonces, sintetizando, el que no tiene a Jesús vive en el valle de sombra de muerte, y el que lo tiene a Jesús pasa a veces por el valle de sombra de muerte. ¿Sí? Mirá, en Hechos 14, 22 dice: confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bien, es necesario que todos nosotros entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, dice Hechos 14, 22. Pero ahora, ¿sabían ustedes que nosotros podemos pasar en el por el valle de sombra y de muerte, ya sea por castigo y ley de siembra o por prueba y tentación? Entonces vamos a ver dos cosas. Yo puedo ser muy fiel. Job, hermanos, Job, ¿pasó por el valle de sombra y de muerte? Sí. Ahora, ¿él fue probado y tentado o castigado y con ley de siembra? Probado y tentado porque, o sea, él era perfecto, varón perfecto, alejado del mal, y tentado también porque la mujer lo tentó a maldecir a Dios. Bien, él fue tentado y probado, pero no castigado y que él, o bien que él coseche lo que siembra. Entonces, nosotros podemos, hermanos, pasar en el valle de sombra y de muerte,
¿Por disciplina de castigo o por disciplina de prueba? Vamos a ver qué es el valle de sombra y de muerte según la prueba. Y ojalá que todos nosotros, cuando tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, sea porque estamos siendo tentados y probados, pero no castigados y cosechados, ¿sí? Con que cosechemos lo que sembramos, no. No por el cosecharás tu siembra, ni no por castigo. Vamos a ver qué es según la Biblia el valle de sombra y de muerte según la prueba y la tentación. Y les va a resultar interesante lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero acá me llama la atención que hablan por el valle de sombra y de muerte, pero dicen, no voy a temer y tú estás conmigo, al mismo tiempo él tiene esa convicción, ¿no? Él tiene esa convicción, porque tanto el probado y tentado puede saber que Dios va a estar con él, y el castigado y el cosecharás tu siembra también, porque sabían ustedes que si ahora Dios me castiga, no me abandona. Yo en mi disciplina, y Dios me ha castigado muchas veces a mí a lo largo de mi vida, hermano, y no tengo vergüenza de decirlo, ¿no? Me ha tirado la oreja un montón de veces, y en medio del tirón de oreja, uno, lo primero que hace cuando Jesús te tira la oreja, nunca te olvides de esto, te enseño. Cuando Jesús te tire la oreja, nunca te olvides lo que dice Oseas. Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Cuando el Señor te tire la oreja, ve corriendo y abrázate fuerte de Él. Y vas a ver cómo la misma mano que te hirió es la misma mano que te consuela, te da amor y te da paz. Y te lo digo por experiencia, ¿sabes los tirones de oreja que tengo yo en mi vida? Ya sea por necedad, porque uno peca voluntariamente, o porque se descuidó en la vida espiritual, o porque se apartó un poco de la fe, o porque andaba regular, por lo que tú quieras. El mismo que te hace chas es el mismo que te acaricia y te sana. Por eso no te alejes de Jesús. Si estás siendo probado y tentado, corre y abrázate de Jesús. Y si estás siendo castigado o cosecharás tu siembra, lo mismo, ve corriendo y abrázate de Jesús, porque sus manos hieren y sus manos curan. Él hace la llaga y Él la venda. Si Él te hace una llaga en el brazo, Él después te la venda y te echa los antisépticos, los antibióticos, y con cariño y amor la vuelve a vendar. Lo dice Oseas en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Oseas. Pero el diablo quiere que entendamos que Dios es malo, y Dios no es malo. En todo tipo de disciplina que nos da el Señor, Él es bueno y Él es amor. No hay que tener miedo. Y te enseño esto porque a mí no me lo enseñaron, hermanos. Entonces, cuando tú experimentes tentación y prueba, o castigo, o ley de siembra y cosecha, ve a Él lo mismo. En todo caso, siempre hay que ir a Jesús. Pero tú dirás, Hugo, ¿qué significa andar por el valle de sombra y de muerte según la Biblia? Bueno, vamos a ver primero la prueba y la tentación. Entonces vamos rapidito, chicos, vamos rapidito. Salmo 27, versículo número 8 al 12. En el Salmo 27, versículo 8 al 12, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que Dios nos guía por sendas de justicia? Él me va guiando. Hay una senda de justicia derecha que son los mandamientos de Dios. Pero esa senda de justicia que va derecha, ¿pasará por el valle de sombra de muerte? Pasa, hermanos. Pasa por el valle de sombra y de muerte. Él te guía ahí. Él te hace pasar por ahí para probarte, para adiestrarte en justicia. Pero vamos a ver bien, porque vamos a estudiar en profundidad este tema. Luego, en esa senda de justicia que nosotros vamos caminando, yo voy caminando por esa senda. Habrá enemigos que me pondrán trampas, tentaciones, obstáculos y problemas en medio de ese sendero. A ver, veamos en la Biblia. Salmo 27, versículo 8 al 12. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos.
Ahí está. Pregunto yo una cosita. Mientras tú vas recorriendo por la senda de rectitud, ¿hay enemigos? Por eso dice que por ahí vamos a entrar en valle de sombra y de muerte, porque mientras Dios te va guiando por la senda de rectitud, hay enemigos que te van a poner obstáculos en la misma senda que tú estás caminando. No sé si vos te acordás de varios años atrás, una grabación de un pastor, un ex sacerdote español que se convirtió, que era muy bueno, y nos lo habían dado ahí en la iglesia de Calle Córdoba. El Bautista. Sí, sí. Que era en esa época donde era más rígido. Sí, sí, sí. Él cuando se convirtió, él conoció y se jugó y era ya un hombre más o menos grande. Y cuenta que, claro, un hombre que se preparó toda su vida para el sacerdote, que ya tenía hecha su vida, de repente queda en la calle, su familia lo rechazó, su propia familia lo rechazó y pasó penurias impresionantes, la sociedad lo rechazó. Y él cuenta y da ese texto, ese que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ni con todo Jehová me recogerá. Y él contó cómo Dios lo recogió, cómo Dios lo fue llevando y le dio una nueva familia. Amén. Chicos, pero puede darse hasta el caso que mi familia, mi padre, nuestros padres, nuestra madre nos dejen, pero Dios puede ser tan malo de dejarte. Hasta un padre, hasta tu madre, hasta la familia te puede dejar, pero Dios nunca sería tan malo y tan indiferente para dejarte. Y en esta noche estamos exaltando el amor de Dios para tirar por el piso la obra satánica que hace el diablo de dejarlo a Dios como malo. Estamos viendo la otra cara, hermanos, del Salmo 23. Entonces, chicos, en el versículo 11 es impresionante. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mientras Dios te va guiando por senda de rectitud, vas a tener enemigos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y dice el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Chicos, ¿van a tener enemigos por más que Dios los guíe por la senda de rectitud? ¿Por la senda de sus mandamientos? Sí, y prepárense. ¿Y por qué estamos estudiando el Salmo 23? Porque el Salmo 23 es aclaratorio, es explicativo, te muestra que la vida no es color de rosa. Pero en medio del valle de sombra y de muerte, vamos a triunfar. Entonces, ¿qué significa pasar por el valle de sombra y de muerte? Muchas veces significa que nuestros mayores enemigos son los seres humanos dentro y fuera de la iglesia que no quieren ser guiados por la senda de sus mandamientos. Y ya vamos a ir viendo ese tema. ¿Y por qué tenemos enemigos? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 12, rapidito. 2 de Timoteo, vamos rapidito porque tenemos poco tiempo, chicos, tenemos que tratar de meter en el poco tiempo todos los textos que enseñan este tema. En 2 de Timoteo capítulo 3 vamos a ver por qué hay enemigos. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 12. Fíjense en el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Era color de rosa la vida de Pablo? ¿Era todo problema? No, ni todo problema, ni todo color de rosa. Fíjense. Versículo 10 al 12. Hablándole a Timoteo le dice, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. Y noten, persecuciones. ¿Tenía persecuciones Pablo? Noten, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y Dios nunca se preocupó por mí. ¿Dice así? No, fíjense lo que le pasó en medio de las aflicciones. Y de todas me ha librado el Señor. ¿Dios actúa o no actúa? Actúa, libra. Es un Dios que libra, es un Dios que salva, es un Dios que ayuda. Vas a tener problemas, pero en todos los problemas nosotros podremos decir como Pablo, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y lo mismo pasó con Pablo. Dice Pablo, chicos, he tenido un montón de persecuciones, pero les digo una cosa, de todas me ha librado el Señor.
Y nosotros podríamos decir, bueno, pero eso era solamente para Pablo. Noten ahora el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán o padecerán persecución. Vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Y por qué tengo enemigos? Porque yo voy por la senda de rectitud, porque yo voy por la senda de tus mandamientos. ¿Quieren ver más? ¿Quieren ver más por qué tenemos enemigos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Es inevitable, ¿no? Es inevitable, hermanos. Inevitable que junto a la senda haya enemigos. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 1 al 3, y fíjense cómo en otra parte de la Biblia se aclara que va a haber enemigos. Fíjense bien. Resta, hermanos, que oréis por nosotros. ¿Por qué pedía Pablo que oren por él? Que oren por ellos. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Y que seamos librados de hombres importunos y malos. Hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Cuidado, El hecho de que hay gente en la iglesia no significa que tengan la fe que obra por amor y purifica el alma y que transita por la senda de los mandamientos. Dentro de la iglesia hay gente que no tiene esa fe que transita por la senda de los mandamientos. Y fuera de la iglesia ya sabemos que hay gente que no guarda los mandamientos. Y dice el versículo 3, y el versículo 3 es un aliento, noten: mas fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Vamos a tener problemas, pero Dios confortará nuestra alma, Dios nos ayudará, Dios nos librará, Dios nos guardará del mal. ¿Se entiende, chicos? Pero sigamos viendo, según la prueba y la tentación, qué otras cosas significan el valle de sombra y de muerte, según la Biblia, para que veamos detalles de estas cosas. En el proverbio, mira, 28:4, ¿te acuerdas? Ajá. Dice que es inevitable, digamos, que, o sea, no te cruces con impíos si vos guardas la ley de Dios. El que guarda la ley contenderá con los impíos. En cambio, si yo la dejo, me voy a llevar re bien con ellos. Y es claro que va a haber problemas por eso. Sigamos viendo un poquito más el valle de sombra y de muerte, según la prueba y la tentación, según la Biblia. Salmo 143, versículos 3 y 4. Voy tratando yo, chicos, en esta noche, de que a ustedes les cierre el círculo, solito a ustedes les cierre el círculo, y vayan tratando ustedes solitos de sacar los detalles de estos temas, ¿sí? Salmo 143, versículo número 3 y 4. Salmo 143, versículo 3 y 4. Dice así: porque ha perseguido el enemigo mi alma. ¿Tenemos enemigos o no? Ha postrado en tierra mi vida. Y noten esta parte: hame hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, valle de sombra de muerte. Sombra o tinieblas en la misma es lo mismo. Sombra y tinieblas en la Biblia es lo mismo, chicos. O sea que a veces el enemigo me hace pasar por las tinieblas de sombra y de muerte. Él postra en tierra mi vida y Él me hace morar en oscuridad. ¿Nunca le ha pasado? Noten la última parte del 3. Hame hecho habitar el enemigo en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, pasmóse mi corazón. ¿Nunca te ha pasado que algún enemigo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia te ha hecho pasar por un valle de sombra de muerte? Todo tiene que ver con los enemigos que hay dentro y fuera de la iglesia, con las personas que no quieren transitar por la senda de sus mandamientos. Sigamos viendo, según la Biblia, otras cositas, chicos. Y este sí está bueno, hermanos. Salmo 142, a ver si le va cerrando un poquito más el círculo. Salmo 142, versículo 3 al 7. ¿Verdad? Vamos por la senda de justicia, ¿verdad? Vamos por la senda de sus mandamientos, ¿verdad? Pero hay gente que en esa senda me va a poner obstáculos. Veamos. Versículo 3 al 7 dice:
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, la senda de justicia, la senda de rectitud, la senda de sus mandamientos por la cual iba el salmista. En el camino en que andaba, o sea, esa senda de justicia que yo quería seguir, me escondieron lazo. Entonces, ¿qué es el valle de sombra y de muerte, hermanos? Es cuando tú vas por la vida queriendo obedecer y nunca falta el de dentro de la iglesia o el de fuera de la iglesia que te pone la contra, que te pone el problema, que te pelea, que te quiere destruir, que te esconde lazo junto a la senda de justicia por la cual el pastor te va guiando. ¿Ven cómo se va aclarando la Biblia sola, hermanos? En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miraba la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Ahí está. Lo que te esconden lazo junto a la senda son los que te persiguen. Chicos, ¿va a haber persecución interna dentro de la iglesia? Sí, ya la hay. ¿Va a haber persecución desde afuera? Sí, la habrá pronto. ¿Llegará el día donde nos expulsarán de la sinagoga? Nos expulsarán de las sinagogas. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Se dan cuenta, chicos, que el valle de sombra y de muerte, cuando vamos por la senda de rectitud, significa que en la misma senda que transito, viene alguno y me esconde una trampa, me esconde un problema, me genera un problema junto a la senda donde voy? Y yo espero que ustedes no se olviden de lo que estamos estudiando. Va a haber personas que tú vas a ir por la senda de rectitud, por la senda de su mandamiento y te va a esconder una trampa. Te va a poner un problema para que vos tropeces en la senda, sea dentro o fuera de la iglesia. Prepárate, porque ahí entrarás por el valle de sombra y de muerte. Sigamos leyendo según la Biblia. Jeremías capítulo 2, versículos 5 y 6. En Jeremías capítulo 2, ¿se acuerdan del peregrinaje de Israel mientras él iba por el desierto los 40 años? Cuando salió de Egipto y estaba por entrar en la tierra prometida. ¿Sufrió problemas Israel mientras iba por el desierto? ¿Sufrió pruebas, tentaciones, castigos y el cosecharás tu siembra? Ha sufrido las 4 cosas Israel mientras iba por el desierto. Y noten lo que dice Jeremías 2, versículo número 5 y 6. Y es para estudiar esto, ¿no? Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca? ¿Y de qué? Y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Había problemas cuando iban por el desierto, estaban siendo tentados y probados. Jehová los probaba y permitía que sean tentados. Jehová prueba, el diablo tienta. ¿Se nota la diferencia? Satanás tienta, el mundo tienta, la carne tienta, los demonios tientan, las malas personas tientan, pero Dios no tienta, Él prueba, que es otra cosa diferente. Ellos fueron tentados y probados, y cuando iban sufriendo todas esas penurias por el desierto, dice que ese desierto de problemas era un desierto de tierra de sombra de muerte. Israel, mientras iba peregrinando hacia la tierra prometida, pasó por la tierra de sombra de muerte. Ahora pregunto yo, chicos, mientras nosotros vamos peregrinando por el desierto de la vida, camino a la Canaán celestial, ¿vamos a pasar por tierra de sombra y de muerte? Sí, porque la senda de justicia justo pasa
por la tierra de sombra y de muerte. Ojalá no hiciese un codo, ¿verdad? Y no pasase por el valle de sombra y de muerte, por la tierra de sombra y de muerte. Pero pasa, hermanos. La senda de justicia sí o sí pasa por la tierra de sombra y de muerte. Por eso tienen que orar, tienen que prepararse. Busquemos a Jesús, porque si no buscamos a Jesús, capaz que mañana ya tengo que empezar a entrar por ese valle y no estoy preparado, hermanos. ¿Quieren más? Vamos a ver, según la Biblia, qué otras cosas con detalle muestran lo que es la tierra de sombra de muerte. Salmo 44, versículo 13 al 26. Salmo 44, versículo 13 al 26. Y vamos a ver lo siguiente. Entonces dice así desde los versículos 13 al 26. Noten, chicos. Habla de la prueba, ¿no? Prueba y tentación. Pusístenos por vergüenza de nuestros vecinos. Eso es pasar por el valle de sombra y de muerte. Por escarnio y por burla de los que nos rodean. Pusístenos por proverbio entre las gentes, por movimiento de cabeza en los pueblos. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y cúbreme la confusión de mi rostro, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del que se venga, del vengativo, del enemigo, del malo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. Cuando te pase eso, hermano, no te olvides de Dios. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni tampoco se han apartado nuestros pasos de tus caminos. Cuando nos quebrantaste en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte. Dice, no nos hemos apartado y lo mismo tú nos has metido en la sombra de muerte y no importa, Señor, no importa, lo mismo tú eres santo y te amamos y te queremos. Chicos, por más que seamos fieles, ¿nos hará pasar Dios por el valle de sombra y de muerte? Sí, hermanos. Pero para que quede claro, vuelvo a leer, chicos, el versículo número 17 al 19. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni tampoco se han apartado nuestros pasos de tus caminos, de la senda de tus mandamientos. Cuando nos quebrantaste en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Empero por tu causa nos matan cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y eso que no se habían olvidado de su pacto, y lo mismo su alma estaba agobiada hacia el polvo. Nuestro vientre está pegado con la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por tu misericordia. Te va cerrando un poquito el detalle, todas las cosas que significan pasar por el valle de sombra y de muerte, por la tierra de sombra y de muerte, o ser cubierto con sombra de muerte. Todo eso es cuando somos probados y somos tentados. Veamos Job capítulo 30 para enriquecer más el tema. Job capítulo 30, versículo 26 al 31. Job capítulo 30, versículo 26 al 31, aclara un poquito más lo de la tierra de sombra y de muerte. Y muestra que todo tiene que ver con problemas, hermanos. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, oscuridad vino. A veces te puede pasar eso, la sombra
de muerte, la oscuridad, la tiniebla, la sombra. ¿Y qué significa que viene la oscuridad? Sigamos leyendo. Mis entrañas hierven y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. A veces te va a pasar en la experiencia cristiana que por días o semanas vas a estar con aflicción, hasta que logres pasar por ese valle. Ese valle tiene, 100 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero es hasta que lo pases. Después termina, después cesa. Pero no pienses que no vas a pasar por el valle de la aflicción, todos pasamos. Días de aflicción me han sobrecogido, denegrido ando, y no por el sol, levantádome en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de los dragones y compañero de los búhos. Mi piel está denegrida sobre mí, y mis huesos se secaron con ardentía. Y hace tornado mi arpa en luto, y mi órgano en voz de lamentadores. Y lo escribe Job. Lo escribe Job, que era el que estaba pasando por esa sombra de muerte. Job capítulo 19, versículo 8 al 10. Job capítulo 19, versículo 8 al 10. En Job capítulo 19, versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Presten atención, chicos. Cercó de vallado mi camino. Job habla de cómo la providencia de Dios actuó con él. Y dice así: cercó de vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas puso tinieblas. ¿A veces puede Dios poner tinieblas en tu vida? Sí, porque Él es dueño, y Él es Dios, y es todopoderoso. Y así como a veces, como le pasó a Job, a veces Dios también hace lo mismo con nosotros. Y sobre mis veredas puso tinieblas, hame despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Arruinóme por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Así son los tiempos de prueba y de tentación que a veces tenemos nosotros. Días de aflicción van a venir cuando tengamos que pasar por ese valle, pero no te aflijas. Ve corriendo y abrázate de Jesús y no lo sueltes. Cuando te venga un problema, ve solito y abrázate de Jesús. Y si sientes que solito no es suficiente, busca un hermano con quien orar, busca un hermano con quien desahogarte, busca un hermano fiel con quien consolarte, con quien apoyarte, con quien orar. Y vas a ver cómo cambia la situación. Job capítulo 18, versículos 5 y 6. Job capítulo 18, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y apagaráse sobre él su lámpara. Bueno, aquí ya tiene que ver con el tema del castigo, pero ¿qué principio sacaba yo? Que también en nosotros el mismo principio se da cuando por ahí se apaga nuestra lámpara y quedamos en tinieblas. Pero yo pregunto, ¿Dios me guía por esa senda? ¿Dios me puede llevar como lo llevó Israel por la tierra de sombra y de muerte? Claro que sí. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 para entender un poquito más y tratar de que cierre el círculo y podamos entender cómo obra la providencia divina para con nosotros. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2, traten de entender cómo nuestro Dios de amor obra y para qué hace las cosas. Porque hay gente, la escuela sabática preguntaba, ¿nosotros nos metemos por ahí o Dios nos lleva hasta esa, o Dios nos guía hasta el valle de sombra y de muerte? Claro que sí, Dios nos guía, porque la senda inevitablemente pasa por ahí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres,
y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y así también Dios va a hacer con nosotros, nos va a afligir y nos va a hacer tener hambre. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para saber si vamos a guardar o no los mandamientos, para saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Y para qué más? Leamos el verso 3, la última parte. Y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para que entiendas que tienes que ser fiel, y para que entiendas que uno no vive solamente de lo que come, de lo que bebe, de lo que se viste o de lo que tiene, sino para saber que el hombre también vive de las maravillosas palabras de Dios. De eso vivimos, de las palabras de gracia de Dios. Y a veces Dios permite que nos venga toda la sombra de muerte para que aprendamos a vivir de lo que sale de la boca de Jesús. Che, Hugo, aparte también es muy bonito, o sea, vivir en las buenas, digamos, estar en las buenas, cualquiera está en las buenas. Claro, cuando estamos en las buenas, todos estamos contentos, pero cuando estamos mal y me siento tan mal por un problema, ahí tengo que experimentar que tengo que vivir por la palabra de Jesús que me sustenta y me sostiene. Hasta aquí hemos visto, chicos, lo que pasa cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, cuando es una prueba y una tentación. Ahora, ¿qué pasa cuando es una disciplina de castigo, de reprensión, de tirón de oreja, ¿sí? O de cosecha, el cosecharás tu siembra? Nosotros a veces pasamos por el valle de sombra y de muerte porque somos cabezones, como decimos a veces, ¿no? ¿Saben por qué, hermanos? Porque muy pocas veces, hermanos, pasamos por el tema de la sombra y de muerte porque somos Job, o por ahí nos queremos creer Job, ¿no? Somos Job. ¿Saben lo que significa el nombre Job? ¿No saben? Significa trabajo, aflicción. Eso significa el nombre Job. Pero vamos a ver la otra partecita. Claro, porque yo paso por el valle de sombra y de muerte y es porque el Señor me vive. El Señor me tira de la oreja, me levanta de la patilla, me hace chas. Y a veces pasamos por el valle de sombra y de muerte por el tirón de oreja, hermanos. Y a ver, veamos la otra cara. ¿Qué pasa cuando es por tirón de oreja? Vamos a ver Salmo 107 y ahora se van a reír, ¿no? Se van a reír porque van a ver la otra cara. Es un poquito gracioso los textos que vamos a leer, ¿no? Hace rato hemos visto los maravillosos, todos esos cristianos maravillosos que sufrían, pero era porque no se habían olvidado del pacto. Ahora noten la otra cara. Salmo 107, versículo 10 al 15. Salmo 107, versículo 10 al 15. No vale reírse, ¿no? Con esto. Bueno. Y no se empiecen a mirar el uno al otro, ni nada de esas cosas. Dice así: los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, si ustedes notan, aquí no está el que pasa por el valle de sombra y de muerte, sino el que vive ahí, mora ahí, esos que viven ahí, viven mal. Los que moraban o vivían en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por cuanto fueren rebeldes a la palabra de Jehová. Aquí está el otro caso en el cual nosotros no tenemos que caer. A veces yo ando en el valle de sombra y de muerte, en el callejón oscuro, pero es por esto. No porque soy santo y puro y maravilloso. Noten, chicos, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero noten hasta qué punto llega el amor de Jesús. Hasta en esto el amor de Jesús te muestra que Él te puede ayudar. Luego que clamaron a Jehová en su angustia,
librólos de sus aflicciones, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte, los saca. Entonces no tenemos, hermano, excusa para decir, ay, yo vivo en la angustia porque Dios es malo, o porque estoy siendo probado, porque estoy siendo castigado. No hay motivo, hermano. Dios me puede sacar de ese lugar. Dice el 14, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Pero vemos que es por castigo, por ley de siembra y de cosecha. ¿Quieren ver otro? Jeremías 13, versículo 15 y 16. Jeremías capítulo 13, versículo 15 y 16. En Jeremías capítulo 13, versículo 15 y 16 dice así: escuchad y oíd. Noten, chicos, la advertencia, ¿no? Escuchad y oíd. No os elevéis. En una palabra, no se pongan soberbios cuando yo hablo, dice Dios. Pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os las torne en sombra de muerte y en tinieblas. Aquí está el otro caso, los soberbios que no quieren obedecer la palabra de Dios. Dice, no se eleven, no se pongan soberbios. No vaya a ser que entren a andar en la vida con esa angustia de confusión que no podemos entender a qué se debe. Y caminamos y todo es oscuridad, tropezamos y todo es oscuridad. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir, noten la frase, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, problemas que a veces no entendemos, y esperéis luz y os la torne en sombra de muerte y tinieblas. Aquí está el otro caso, por rebelión. Vamos a ver Proverbios 4:19. Proverbios 4:19. Noten, chicos. En Proverbios 4:19 dice así: el camino de los impíos, el otro caso ya, ¿no, chicos? El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Les va mal, pero no pueden entender por qué les va mal. Nunca entienden. Dicen, me va mal, pero no entiendo por qué. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 9 dice lo siguiente. Y aquí ya sería lo peor de lo peor, ¿no? En Primera de Samuel 2:9 dice, Él guarda, hablando de Dios, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, después de haber visto los dos casos, hermanos, si nosotros tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte, que sea porque estamos siendo probados, que sea porque somos fieles, que sea porque estamos siendo tentados, y no porque andamos en rebelión con Dios. No confundamos. Para los dos grupos hay sombra de muerte. Pero si yo tengo que pasar por el valle de sombra y de muerte, que sea porque estoy siendo probado y tentado, y no porque soy un picarito, que soy rebelde y aborrece el consejo del Altísimo. Llegó aquí en 1 Pedro 4:2 en adelante, dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar su nombre. Bien, ahí habla de los dos casos. Si van a padecer, padezcan como cristianos, no por andar pecando, no por ser calumniador, no por meterse en negocios ajenos, no por andarse metiendo en problemas ajenos,
no por andarse metiendo en lo que no le importa. Pero padezcan, si van a padecer, padezcan como cristianos. Bueno, entonces el consuelo es Jesús, como decía el cantito, la esperanza es Jesús. Pero ¿dónde está el versículo que lo muestre? Porque aparte de ser un estudio devocional, lo que estamos haciendo también es teológico. Pero ¿qué versículo mostramos ahora donde nos diga que en las tinieblas, ya sea castigo, prueba, lo que sea, Jehová me puede alumbrar mis tinieblas? Para que podamos mostrarle a los demás en los estudios bíblicos y decirle la solución de palabra, pero también mostrarle con la Biblia. Vamos a ver, sea castigo, prueba, tentación, ley de siembra, cualquier cosa que sea, ¿dónde está la solución? Vamos al Salmo 18, 28. Salmo 18, versículo 28, vamos rapidito. Salmo 18, 28 dice lo siguiente. Salmo capítulo 18 y versículo 28. Tratemos de aplicar a nuestra vida esto. Dice así, chicos: tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Quieren otro texto lindo de solución? Isaías 50, 10. Isaías capítulo 50 y versículo 10. Vamos rapidito, chicos. Traten de anotar rapidito y vamos buscando. Isaías capítulo 50, versículo 10. Noten lo que dice ahí. Qué lindo que son estos versículos para aplicarlos a nuestra vida. ¿Quién hay entre vosotros? Noten lo que dice, ¿no? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Hay algunos de los que están acá en esta noche que quizás en esta noche descubren que están pasando por el valle de sombra y de muerte y de tinieblas? Confíen en Dios, ya va a pasar, es un mal momento, y apóyense en su Dios. Confíen en Él y apóyense en Él. Otro texto, Salmo 97, 11. Salmo 97, 11. En el Salmo 97, 11, chicos, dice lo siguiente. Dice así. El versículo número 10 y 11 dice así, chicos: los que a Jehová amáis, aborreced el mal, guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y noten lo que dice el versículo 11: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Dios te dará alegría, pero primero tienes que pasar por el valle de sombra y de muerte. Y si tú perseveras, si aguantas, verás la luz dentro de poco tiempo. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Y habla un profeta, ¿no? Está hablando un profeta que pasaba por una experiencia similar. Miqueas capítulo 7, versículo 8 dice lo siguiente. Noten. ¿Cómo dice? Dice así: tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y noten, chicos, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y noten lo que dice el versículo 9. Aquí sería, por ejemplo, en el caso de castigo, ¿no? ¿Cómo sería en el caso de castigo? El versículo 9 explica: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio, y él me sacará a luz y veré su justicia. Esto nos enseña varias lecciones. Primero, cuando Dios nos castiga, chicos, nos mete en las tinieblas. Pero dice, no importa, aún en el castigo, Jehová será mi luz. Y otra lección es que los castigos duran un periodo determinado de tiempo. Cuando Dios te tire la oreja, espera.
Él sabrá cuándo juzgará tu causa, y si tú permaneces fiel en medio del castigo, Él después te sacará a luz. No sé si me explico. Entonces por eso dice Hebreos 12, cuando ustedes leían Hebreos 12:11, que después da fruto apacible de justicia a los que en el castigo han sido ejercitados por un tiempo. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Ven que hay solución? Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré. ¿Por qué? Porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar la ira de Dios? ¿Para siempre? No, sino hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio, y Él me sacará a luz y veré su justicia. ¿Qué otra solución, chicos? Juan 8:12. Juan 8:12. Vamos rapidito. Juan 8:12. Ustedes lo reconocen este texto. En Juan 8:12 dice lo siguiente: y hablóles Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Ven por qué yo les decía, chicos, que si pasan cualquier tipo de tiniebla tienen que ir corriendo y abrazarse de la luz? Por más que pases por el valle de sombra y de muerte y de tinieblas, si te abrazas de la luz, si tienes comunión con la luz, si crees en la luz, si te relacionas con la luz, si confías en la luz, si esperas en la luz, si crees en la luz, Él será tu luz en medio del valle de sombra y de muerte. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Ven la solución, chicos? Para que nadie diga: ay, yo no sabía lo de la sombra de muerte, no sé cómo salir, no sé cómo afrontar este problema, no sé qué hacer. Vamos a Juan 12:46, chicos. Juan capítulo 12, versículo 46, dice lo siguiente: yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí ya no permanezca en tinieblas, porque todo el mundo vive en tinieblas. Pero si alguno cree en mí, ya no tiene por qué seguir permaneciendo en tinieblas. ¿Ven, chicos, la solución? Así queda explicado lo que es el valle de sombra de muerte, lo que es pasar por el valle de sombra y de muerte, ya sea por tentación y prueba o por castigo y ley de siembra, por cualquiera de las dos cosas, y nos muestra que la solución es Jesús, para que nosotros no caigamos y no nos apartemos de la fe. Muchos cristianos hoy en día, chicos, en el zarandeo, que ya ha comenzado, están pasando por el valle de sombra y muerte, pero no soportan, o no soportamos. Que aquí se nos muestra la solución. Repásenlo después del estudio, para que sepan cómo encararlo. Volvemos al Salmo 23, chicos, para seguir explicando. Rapidito, si vamos terminando. En el Salmo 23, chicos, quiero terminar este estudio y vamos rapidito, así lo hacemos más dinámico. Dice ahora el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El mismo contexto muestra que la sombra de muerte, el mismo contexto explica que a veces la sombra de muerte significa que hay gente que te va a angustiar. ¿No te ha pasado que hay gente que te angustia, que te pone mal, porque es inmadura, porque te trata mal, porque te critica, porque te hace bromas, porque te persigue, porque te hace la contra, porque quiere destruir tu reputación hablando calumnias, porque te tiene envidia? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa la primera parte del versículo 5? Que si tú permaneces fiel, si tú te dejas guiar por la senda de sus mandamientos, como dice el versículo 3, y aguantas y eres fiel, aunque todos te estén angustiando y te estén haciendo la contra,
Va a venir Dios y te va a poner una mesa llena de comida y todos tus angustiadores tendrán hambre. Y Dios dice, no te preocupes, delante de ellos, Hugo, mira, te pongo la mesa. Significa bendición, significa el favor divino, significa que Dios está contigo. Mientras los otros te están haciendo problemas, Dios te pone una mesa para que tú te deleites. Y en presencia de ellos, para que los otros rechiñen con sus dientes. Pero antes de que me ponga la mesa, primero me tienen que angustiar. Te van a angustiar, pero persevera. Y después de que pase ese periodo donde tus enemigos te van a hacer daño, yo mismo te voy a poner una mesa llena de tortas, de manjares, de delicias, para que tú disfrutes. Y en presencia de ellos te van a envidiar. Y la última parte del versículo 5 dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa eso, hermanos? Tener el Espíritu Santo. ¿Qué significa que unge mi cabeza con aceite? El entendimiento está en nuestra mente, en nuestra cabeza, hermanos. Significa que el salmista, a pesar de que tenía enemigos, él era escogido porque él tenía Espíritu Santo. Vamos a ver en toda la Biblia qué significa tener ungimiento del Espíritu Santo en la cabeza. Vamos rapidito. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Dice lo mismo que el Salmo 23. Rapidito, chicos. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 8. Dice así. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. O sea, la pureza de la justicia de Cristo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Chicos, un día que ustedes no estudian la Biblia, que no oran y que no obedecen y sirven a Dios con trabajo misionero, ya te está faltando ungüento. Un día que tú no has estudiado la Biblia, que no has orado y que no has testificado con obediencia y servicio, ya te está faltando ungüento en tu cabecita, hermanos. Nunca falte ungüento, porque el ungüento, el ungimiento es con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús? La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Luego, quiero estar ungido con ese espíritu, tengo que estudiar la Biblia, obedecer la Biblia y testificar y enseñar la Biblia. Yo voy y a la iglesia de la Odisea también le dice, ¿no? Que dice, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Especialmente la Odisea. Con el Espíritu Santo y con la palabra. Vamos a ver otra cosita. Salmo 92, versículo 9 y 10. Salmo 92, versículo 9 y 10. Salmo 92, versículo 9 y 10, rapidito si vamos terminando, dice lo siguiente. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán disipados todos los que obran maldad. Una profecía futura para los malos, ¿no? El versículo 9 una profecía futura. Y el 10 dice así. Empero tú ensalzarás mi poder, tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio, y seré ungido con aceite fresco. ¿Qué significa eso, hermanos? El ungimiento del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Rapidito, chicos. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 21 dice así. Porque por no haber el mundo... no es este. Segunda de Corintios, no estaba leyendo primera de Corintios. Segunda de Corintios, chicos, capítulo 1 y versículo 21 dice lo siguiente. 21 y 22, ¿no? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Y a qué se estaba refiriendo, hermano? ¿Al ungirse con aceite de oliva? No, se estaba refiriendo al ungimiento del Espíritu. Y el que nos confirma y el que nos ungió es Dios. Y el 22 aclara que se refiere al Espíritu.
el cual también nos ha sellado y ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27. Noten, chicos, dice así: mas vosotros tenéis la unción. ¿Ahora entienden a qué se refiere? Entonces, chicos, no podemos nosotros venir y aplicar el Salmo 23 para consolarnos sin tener primero la maravillosa experiencia de la conversión y la experiencia y la vivencia cristiana. El Salmo 23 es para los que experimentan la vida cristiana. Por eso hasta nosotros mismos nos sentimos mal, porque decimos: ¿cómo se puede cumplir en mí en esto? ¿Cómo se puede cumplir esto si no tengo idea de lo que significa? Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Cuando el salmista dice: tú ungirás mi cabeza con aceite, se está refiriendo al ungimiento del Espíritu Santo para vivir una vida de servicio, una vida de testificación, una vida de obediencia. Por eso, y no vamos a seguir leyendo porque no queda tiempo, pero ¿qué dice la Escritura? El Señor Jehová me ungió con espíritu para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar las buenas nuevas de salvación. Todo es para servicio, para obediencia, para testificación, para trabajo misionero. Y volvemos al Salmo 23, chicos. Salmo 23. En el Salmo 23, ¿qué decía, chicos? La última parte, dice la última parte del versículo 5: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi copa está rebosando. ¿Qué copa? ¿La copa que tenemos en la casa con vino toro? ¿Tomar jugo tank? ¿La copa de vino? ¿La copa de leche? ¿Jugo? ¿Cómo se llama? ¿La copa de gaseosa? Copa de leche. La copa de chocolatada, de leche chocolatada. ¿Qué es eso, no? Porque uno lee acá, muchas veces leemos la copa, ¿qué es eso? Y nosotros decimos: mi copa está rebosando, y no tenemos idea a lo que se está refiriendo. ¿Por qué dice que está llena? ¿Por qué dice que está rebosando? ¿Y por qué dice mi copa está así, de esta manera? ¿A qué copa se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a ver a qué copa se refiere. Salmo 16, versículos 5 al 11. Salmo 16, versículos 5 al 11. Dice así, chicos, versículos 5 al 11: Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. ¿Sí? Yo tengo una copa, pero ¿con qué la lleno? ¿Con qué está llena? ¿Con qué está rebosando? Porque dice el salmista que está rebosando, pero ¿con qué la lleno a mi copa? Bueno, leamos. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, o sea, el reino de los cielos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Hasta qué? Hasta aquí, hermanos, ¿de qué viene hablando? De la experiencia cristiana viva. La copa de una experiencia cristiana viva. Eso por un lado. Sigamos leyendo. Versículo 9. Alegróse por tanto mi corazón. Qué lindo que es cuando tenemos una experiencia viva, vivimos una vida de alegría. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria.
También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, altura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. En primer lugar, la copa significa una experiencia cristiana genuina. ¿Y qué significa eso? A Jehová he puesto siempre delante de mí, siempre vivo con Él. Él es la porción de mi copa, Él es mi copa, mi experiencia con Él es mi copa. Por eso, dice el salmista, mi copa está rebosando, porque tenía una experiencia viva con Dios, según la comparación de texto, según el Salmo 16. Deducía, ¿no? Que al referirse a copa también pensaba el alma, digamos, o que uno se siente lleno, digamos, o sea, como eso, de la vida cristiana, digamos, lleno de Cristo, como que uno se siente... Y bueno, podríamos aplicarlo, pero no dice que sea la copa. Lo que dice es lo que significa y con qué se la llena. ¿Sí? Ya hemos visto primero una vida cristiana viva, una experiencia viva. Ahora, en segundo lugar, ¿a qué más se le llama la copa o con qué está llena la copa? Vamos a ver rapidito, chicos, Salmo 116, 13. Salmo 116. Salmo 116 y el versículo 3. Porque mucha gente lee esto, ¿no? Pero no tiene idea de lo que significa. Salmo 116, versículo número 13. Noten lo que dice. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué tiene adentro esa copa? Salvación. Entonces, al decir el salmista, mi copa está llena, está rebosando, ¿de qué? De salvación. Había experimentado la salvación en Cristo Jesús. Pero hoy en día, el experimentar la salvación y la sanidad y la restauración de Cristo Jesús pareciera ser que es una experiencia muy rara. ¿Está tu copa rebosando de salvación, de experiencia viva, de una experiencia dinámica? ¿Qué más significa la copa, hermanos? Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29. Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29. Rapidito, chicos. Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29, y dice así. Y tomando el vaso o la copa, y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué dice el 28? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Qué significa la copa? La copa significa dos cosas. Primero, experiencia cristiana viva. Segundo, la salvación que está centrada en la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz. ¿Queda claro, chicos? Leamos un poquito más, para que no se olviden. Lucas 22:20. Lucas 22:20. Lucas capítulo 22, rapidito, chicos, y versículo 20. Dice así. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto. Aclara, da más detalles que otro versículo. Este vaso o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por eso la copa del salmista estaba rebosando. Una experiencia cristiana genuina, viva, la que no se ve hoy en día. Y significa la salvación por la sangre de Cristo, hermanos.
Pero ¿dónde está esa salvación que hoy en día no se ve por ningún lado? Y por último, explicamos el último versículo del Salmo 23. Salmo 23. En el Salmo 23, hermanos, y esto termina muy lindo, hermanos, este Salmo. Ojalá podamos tener una experiencia cristiana para vivirlo al Salmo. Ojalá. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo dice que por más que haya angustiadores que te hacen el mal, por más que haya angustiadores que te persiguen, por más que haya angustiadores que te menosprecien, que te hagan acepción de personas, por más que haya gente que te haga pasar por el valle de sombra y de muerte, si tú te dejas guiar por la senda de sus mandamientos, ciertamente, seguramente, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En el original hebreo no dice me seguirán, sino me perseguirán. Me perseguirán, hermano. Vas a tener muchos problemas, pero si eres fiel, el bien y la misericordia te va a perseguir. ¿Alguna vez te has imaginado que te persiga el bien y la misericordia? Esto me da aliento para ser fiel y que no me va a importar cuántos problemas yo tenga, porque si soy fiel, tengo la seguridad de algo, que aunque me pase una topadora por encima, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora yo pregunto, ¿por qué el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a leer, chicos, Salmo 25. Salmo 25, versículo número 10. Ahí explica, chicos, del 8 al 10. Salmo 25, del 8 al 10. Ahí explica por qué, si yo soy fiel, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio. Entonces en el versículo 9, en la primera parte, podemos ver que solamente los sumisos pueden ser guiados y encaminados por Dios. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y por qué el bien y la misericordia me seguirán si soy fiel? El versículo 10 dice algo muy hermoso, chicos. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ahora entiendes por qué el bien, lo bueno, las cosas buenas. ¿Quieres que te pasen cosas buenas a pesar de los problemas? Sé fiel. Sé fiel por la gracia de Jesús, por el poder de Jesús, por el Espíritu de Jesús. Salmo 97, versículo 10 al 12. ¿Quieres ver por qué el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida si eres fiel? Salmo 97, versículo 10 al 12. Salmo 97. Salmo 97, versículo 10 al 12. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Él protege, cuida o guarda las almas de sus santos. Y noten qué lindo, ¿no? De mano de los impíos los libra. Hay impíos que te están haciendo daño, te están tentando o te están persiguiendo. Él te va a librar si eres fiel. Pero si tú aborreces el mal, porque si tú andas buscando el pecado, no te va a librar. Versículo 11. Luz está sembrada para el justo. Hay luz en tu camino. Por más que cruces el valle de sombra y de muerte, más adelante hay sembrada luz. No toda la vida es tiniebla. No toda la vida es problema, porque hay luz sembrada para ti. Nada más que tienes que llegar hasta esa parte.
No es como el diablo nos enseña. El diablo, ¿qué nos dice? Que todo está mal, que todo va a salir mal, que siempre vamos a estar mal. Dios te dice, no, luz está sembrada para ti, espera. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 y último texto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 nos explica también por qué el bien y la misericordia de Dios nos seguirán. Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer hasta el 3. Y será, noten chicos lo que dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, que no es malo, porque Él no es malo, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Noten, todas estas bendiciones. Y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ya sea que habites en la ciudad o en el campo o en la montaña o donde sea, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y si te alcanzarán es porque te vienen siguiendo y persiguiendo. Y llega un momento en que la bendición corre más fuerte que vos y te alcanza. No te puedes librar de la bendición de Dios. Si eres fiel, no te vas a escapar de la bendición de Dios. Te va a seguir, te va a perseguir y te va a alcanzar. Y encima te van a venir todas. Luego, ¿por qué no experimentamos eso hoy en día? Porque somos tibios, porque somos laodicenses, porque no le abrimos la puerta a Jesús, porque no tenemos oro refinado en fuego, porque no tenemos vestiduras blancas, porque no tenemos colirio, porque somos miserables, pobres, ciegos, desnudos, cuitados, porque no somos celosos en arrepentirnos. O sea, todo lo que dice el mensaje de la iglesia de la Odisea. Pero si fuésemos fieles y nos arrepentimos y tenemos una experiencia cristiana genuina, ¿se imaginan ustedes que si somos fieles, esto es lo que a mí me da aliento en esta noche, y con esto termino, ¿no? Si somos fieles, van a venir todas estas bendiciones, y no te vas a escapar, te digo, ¿no? Y van a venir todas, y no sé, como dice Deuteronomio 28, si ustedes siguen leyendo, te van a venir tantas bendiciones, que va a tener que sacar lo añejo que está guardado y ponerlo afuera porque no va a tener lugar donde guardar tantas bendiciones. Pero bueno, no se da. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en el estado de tibieza. Pero ojalá que este estudio nos lleve a ser obedientes y a poder entender por qué el Salmo 23 decía que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Y por fin, cuando estemos en el cielo algún día, en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Hay alguna preguntita, chicos? Bueno, dejamos ahí.